voice in present. La voz pasiva se utiliza principalmente para enfatizar la acción y no quien la realiza. Antes de comenzar con la estructura para formar una oración en voz pasiva en presente, vamos a recordar la conjugación del verbo be en presente. En singular, para el sujeto I, vamos a utilizar am, you, are, he, she, and it, is. Para el plural, you, we, and they, el verbo be se conjuga como are. También vamos a utilizar el verbo principal conjugado en past participle o pasado participio. Para esto vamos a requerir la lista de verbos regulares e irregulares. Recordemos que el verbo en pasado participio o los verbos en pasado participio se dividen en dos, irregulares y regulares. Los verbos irregulares van a cambiar su forma por completo y por lo regular siempre se van a encontrar en la tercera columna de nuestra lista. Vamos a tomar como ejemplo el verbo begin, que significa comenzar. El pasado simple de begin es began. And the past participle is begun. Pueden observar esta columna in color green. El verbo en pasado participio también se divide en un verbo regular. Su característica es que tiene una terminación ed y va a ser exactamente el mismo verbo en pasado simple como en pasado participio. For example, accept, que en español significa aceptar, su conjugación en pasado simple es accepted y en past participle es accepted. Ok, aquí tenemos un ejemplo en active voice. Alcohol causes many car accidents. El alcohol causa muchos accidentes automovilísticos. El sujeto alcohol, el verbo causes and many car accidents es el objeto. Para convertir esta oración en voz activa a voz pasiva, la estructura es la siguiente. Subject plus verb to be plus past participle by plus by agent. En este caso, el objeto, es decir, quién o qué recibe la acción de la voz activa, va a convertirse en el sujeto de la voz pasiva. Many cars accidents. Posteriormente, de acuerdo a la fórmula, vamos a colocar el verbo to be. Pero ¿cómo vamos a saber si mi oración está en presente o en pasado? Bueno, vamos a checar la oración en voz activa. Y el verbo nos va a indicar exactamente si es present o past. El verbo causes se encuentra conjugado en presente. Recordemos que los verbos que acompañan al sujeto en singular siempre se les va a agregar S o ES. Y es el caso del verbo causes. Por lo tanto, mi oración está en presente. Y recordemos que este verbo principal, cause, se va a conjugar en pasado participio. Y como pueden observar, es un verbo regular, ya que termina en ed. Entonces, mi oración en passive voice queda de la siguiente manera. Many cars accidents are caused by alcohol. Muchos accidentes automovilísticos son causados por el alcohol. Aquí podemos observar otros ejemplos en affirmative, negative, and interrogative. Let's look at an example in active voice. They sell organic vegetables in this shop. Para convertir esta oración a passive voice, quedaría de la siguiente manera.
organic vegetables are sold in this shop. Recordemos la fórmula que hace un momento revisamos. En una oración negativa, en presente simple, recordemos que vamos a utilizar el auxiliar don't para los pronombres I, you, we, and they, y el auxiliar doesn't para los pronombres he, she, and it. La oración en active voice es they don't sell organic vegetables in this shop. In passive voice, organic vegetables aren't sold in this shop. Active voice, do they sell organic vegetables in this shop? Passive voice, are organic vegetables sold in this shop? Now, we are going to look at passive voice in past. El verbo to be was, más el mismo verbo principal, pero esta vez conjugado en past participle, written, más el agente. Si queremos mencionar quién realizó la acción, debemos de colocar la preposición by. Y el ejemplo en passive voice queda de la siguiente manera. Hamlet was written by Shakespeare. Hamlet fue escrita por Shakespeare. Finally, let's look at some examples in affirmative, negative, and interrogative. Active voice. They found an old letter in the box. Passive voice. An old letter was found in the box. Active voice. They didn't find an old letter in the box. Recordemos que el auxiliar que utilizamos para formar una oración en negativo en pasado es didn't. They didn't find an old letter in the box. Passive voice, an old letter wasn't found in the box. Active voice, nuevamente vamos a utilizar el auxiliar did en una oración activa. Did they find an old letter in the box? Mientras que en la oración pasiva siempre vamos a utilizar el verbo to be, ya sea en presente o pasado, en este caso es pasado, tanto para afirmativo, negativo e interrogativo. For example, was an old letter found in the box?